Hola amigos, muy buenas. Una vez conocido quién es el campeón mundial de la FIFA categoría sub-17, por cierto, felicidades a Alemania por su primer título mundial de la categoría, hablemos sobre el desempeño de la Mini-Tri, la selección ecuatoriana de fútbol, en la fase final del torneo y por supuesto veamos algunos datos de los chicos dirigidos por Diego Martínez. Vamos allá. Pues bien, como ya lo vimos en el video anterior, la tricolor ecuatoriana clasificaba a esta fase final del torneo de este Mundial de Indonesia 2023 categoría sub-17 como segunda clasificada de su grupo, el grupo A, tras haber empatado 2 partidos contra Indonesia, el inaugural, y contra Panamá, y habiéndole ganado a la selección de Marruecos. 5 puntos en su haber, segunda clasificada, se merecía estar en los octavos de final, donde se enfrentaría a la segunda clasificada del grupo C. Ese puesto se lo estaban peleando entre Inglaterra, Irán y Brasil. Finalmente fue la canariña quien sería el rival de la tricolor ecuatoriana. La ponía nuevamente a la verde amarela en el camino de la tri, como ya lo habría hecho en el sudamericano de esta categoría hace ya unos cuantos meses, donde se enfrentaron hasta en 2 ocasiones, fase de grupos y luego fase final de ese sudamericano. En ambas ocasiones empataron sus respectivos partidazos desde luego, con muchos goles cada uno de ellos, y en esta ocasión se enfrentarían, insistimos, nuevamente ya por esos octavos de final del Mundial. En esta ocasión la suerte le sonrió a la canariña, esa fortuna, y se llevaría el encuentro. Un resultado de 1 para Ecuador, 3 para Brasil era el que le daba el pase a la siguiente ronda a la canariña, y el que apeaba a la tricolor ecuatoriana para seguir soñando con avanzar en esta carrera mundialista. Pero el resultado realmente no es un fiel reflejo de lo que sucedió en el terreno de juego y vamos a analizarlo. El técnico Diego Martínez decidió hacer varias modificaciones en su once inicial con respecto a lo planteado en los partidos anteriores. Desde luego que en la portería no iba a haber sorpresas. Cristian Loor de titular, pareja de centrales para Ibis Davis y Jair Coyahuaso, como lo habían hecho en los partidos anteriores. Lateral derecho para Jesús Polo. Lateral izquierdo se viene la primera sorpresa. Djorkaeff Caicedo le daba el centro del campo a un tribote conformado por Juan Rodríguez, ninguna sorpresa, Rooney Troya e Isaac Sánchez, que para mí aquí entra un poquillo las sorpresas del partido. Le daba banda izquierda en ofensiva a un inspirado Elkin Ruiz, que hasta ahora había jugado más retrasado en esa misma banda, y por la derecha a Kenny Arroyo, el que para mí es el jugador más desequilibrante que tiene esta tricolor. Y le daba, por supuesto, la punta de lanza en ataque al capitán, al goleador, a la perla, Michael Bermúdez. Estos fueron los 11 jugadores que el DT Diego Martínez planteaba contra Brasil. Y en términos generales, lo cierto es que Ecuador hizo un buen partido, hizo un muy buen planteamiento, con control de balón, con mayor posesión que su rival, e intentando hacerle daño sobre todo por bandas por fuera, tanto con Elkin Ruiz como con Kenny Arroyo, centro del campo, distribuyendo pelota. Insistimos, mucho más pases que Brasil, mucha más posesión de balón que la canariña, pero el primero en golpear sería el combinado brasileño. En minuto 14 se ponía por delante en el marcador y le ponía cuesta arriba las aspiraciones de la tricolor para ganar el partido. Ecuador, sin embargo, siguió manteniendo posesión de balón, siguió siendo propositivo, siguió intentando explotar sus cualidades por bandas fundamentalmente, y lograría el empate en el minuto 45 en botas de quien sino Michael Bermúdez, insistimos, goleador de la tricolor en este certamen. Ya en la segunda parte Brasil hizo varios cambios que le permitieron clarificar sus opciones en ataque. Sin embargo, Ecuador seguía intentándolo, seguía plantando cara. Se volvieron importantes en el partido tanto Jair Coyahuaso como Cristian Loor, evitando que varias ocasiones del conjunto brasileño se materializaran en el gol. Sin embargo, en el minuto 70, tras un saque de falta, no se pudo evitar el desvío
en la barrera de ese tiro libre y termina entrando en la malla defendida por el guardameta ecuatoriano. Se ponía cuesta arriba nuevamente el partido para la tricolor, que lo siguió intentando, que siguió gozando de ocasiones para volver a igualarlo. Sin embargo, el destino, la caprichosa, no lo permitió y ya al final del partido, minuto 90, vuelve Brasil a golpear, sepultando definitivamente las aspiraciones de la Tri para empatar el partido, para pelear la victoria y por supuesto para seguir vivo en el campeonato. Así termina la participación de Ecuador en este Mundial categoría Sub-17. Lo comentamos en el video anterior. Al llegar a esta instancia, igual a lo ya hecho en el 2011, donde también cayó frente a Brasil en octavos, y también lo hecho en el 2019, donde caería también en octavos de final, en este caso contra la selección italiana. Nuevamente Brasil, un escollo en el camino de la Tri. En esta ocasión sí, la Tri peleando hasta el final, demostrando que le puede jugar de tú a tú a un equipo muy grande, nada más y nada menos que a la tetracampeona de la categoría, que luego caería apeada por otro equipo sudamericano. La Argentina sería el verdugo de Brasil, que no le permitiría alcanzar su quinta corona en el campeonato mundial. Corona que finalmente se le llevaría y por primera vez en su historia la selección alemana. Insistimos, reiteramos nuestras felicitaciones para el conjunto germano. Pues bien, en términos generales y ya para ir terminando este video, recalcar lo que ya habíamos comentado en los videos del Sudamericano Sub-17. La verdad es que tenemos una generación de futbolistas muy buena, una generación de futbolistas que aún estando en formación, algunos de ellos ya profesionales, como por ejemplo Kendry Páez, como por ejemplo los recién debutantes en el campeonato nacional de la mano de Independiente del Valle, Kenny Arroyo, Elkin Ruiz o Jairo Reyes. Es decir, tenemos savia nueva, jugadores que lo han hecho muy bien en este, bueno, tanto en el Sudamericano Sub-17 como en este Mundial. Destacar también, por supuesto, al portero Cristian Lor, que creo que tuvo menos protagonismo que en el Sudamericano, pero igual hizo grandes atajadas. Jair Coyahuaso en la saga, también un muy buen papel. Insistimos, sobre todo Elkin Ruiz por esa banda izquierda, tanto en defensa como en ataque. De hecho, cosechó un gol en este campeonato. El centro del campo con Jairo Reyes, con Juan Rodríguez, también me pareció bastante sólido y que son jugadores con buen trato de balón. En ofensiva quisiera destacar mucho la participación de Kenny Arroyo, que sorprendentemente para mí no fue titular en todos los partidos, sino gozó de toda la cantidad de minutos que creo yo que un jugador de sus características debería tener para seguir cogiendo confianza y más atrevimiento. Es un jugador muy habilidoso, es un jugador que le gusta encarar el uno contra uno, que se atreve a hacer cosas diferentes. Y sí, la gente podría decir, pues mira, pierde mucho balón, muy individualista, chupón o lo que quieras, pero es el tipo de jugadores que te ganan partidos, es el tipo de jugadores que te desestabilizan defensas. Si nos vamos a lo más alto del top mundial ahora mismo, los jugadores que crean ese tipo de diferencias, que tienen esas características de juego, de desequilibrio, son los jugadores que más cotizados están. Y creo que Kenny Arroyo es uno de esos jugadores, podría llegar a ser, vaya, uno de esos jugadores. Ecuador ahora mismo no tiene en la absoluta un jugador de las características de Kenny Arroyo. Entre comillas, lo más parecido que tenía Ecuador era Gonzalo Plata. Sin embargo, en los últimos meses ha desaparecido, entre comillas, también de la élite del fútbol. Así que Kenny Arroyo, creo yo, es lo más parecido a ese jugador distinto que podría necesitar la tricolor ecuatoriana. Vaya, que necesita cualquier equipo para poder desequilibrar, para poder desatascar partidos. Así que para mí un partidazo, sobre todo contra Brasil. Ya lo demostró en el Sudamericano que Kenny Arroyo es un diamante en bruto, que espero puedan ir puliendo de a poco, con bueno, el buen desempeño que ha venido realizando en ese sentido Independiente del Valle. Esperemos que sigan mejorando y que pueda llegar al profesionalismo y mantenerse en la élite del fútbol ecuatoriano, o vaya, mundial, ¿por qué no? Y por supuesto hay que hablar sin lugar a dudas del goleador, del capitán, del número 10 de esta selección,
de Michael Bermúdez. 3 goles en este campeonato mundial, máximo goleador evidentemente de esta mini tri, 4 partidos. Lamentablemente no se pudo seguir en este camino mundialista porque habría dado mucho más de qué hablar también, aunque con menos protagonismo también del que hubiéramos esperado. Allen Obando, que fue el jugador que rescataría con su gol ese primer punto en el partido contra Indonesia. Pero bueno, lo cierto es que Ecuador gozó a lo largo de todo el campeonato de muchas ocasiones como para haber ganado más de un partido, como por ejemplo contra Indonesia, como por ejemplo contra Panamá, donde creo que estuvo la clave de que Ecuador salga temprano de este campeonato, el hecho de que no haya quedado primera clasificada del grupo, habiendo podido hacerlo, porque insisto, tanto Indonesia como Panamá eran equipos, creo yo, que son equipos de menor nivel, o que Ecuador pudo haberles ganado sin mayores apuros, y sin embargo Ecuador cosechó sendos empates contra estos dos equipos, lo que le obligó a cruzar como segundo y haberse enfrentado con una de las selecciones más potentes del panorama fútbol en la categoría, como es la selección brasileña. Habiendo quedado primera de grupo, lo más seguro es que hubiera jugado contra otra selección, y tal vez estaríamos hablando en este video de que Ecuador igualó o superó la mejor performance que haya tenido en un campeonato mundial de la categoría. No fue así, sin embargo, pero bueno, les deseamos lo mejor del mundo a nuestros compatriotas, que sigan formándose, que sigan desarrollándose, que sigan creciendo como futbolistas, para dentro de nada, muy poquito, como ya lo ha hecho Gendry Páez, poderlo ver en la élite del fútbol, poderlo ver ya con la absoluta, ¿por qué no? Con la sub-20 quizá, en el preolímpico sudamericano que se viene dentro de muy poquito, para ver si la selección por primera vez en la historia clasifica a unas olimpiadas. Vamos a verlo, estaremos atentos a ello. Para mí ha sido un gusto, gracias por haber llegado hasta aquí. Los leo en comentarios qué les ha parecido en general la participación de la Tri en este Mundial Sub-17 que se dio en suelo indonesio. Insistimos, un gustazo, nos vemos en la próxima. Likes si les ha gustado. Chao, chao.